Hola, soy el profesor Guillermo Gutiérrez del curso Literatura. Vamos a resolver hoy día los ejercicios de la semana número 3 del ciclo 2017-2. Nuestra primera pregunta es sobre la literatura medieval y específicamente sobre los géneros literarios desarrollados durante este periodo. Debemos recordar que la literatura medieval, hacemos una línea de tiempo, se inicia con la caída del Imperio Romano en Occidente, en la parte occidental, en el siglo V después de Cristo. Y termina en el siglo XV con la caída de Constantinopla, la toma de Constantinopla. Este lapso le llamamos en general Edad Media. La Edad Media a su vez se subdivide en dos. A partir del siglo XII empieza la denominada Baja Edad Media. Y lo que está antes se denomina la Alta Edad Media. Esto es importante ya que la literatura que se desarrolla durante la Edad Media va a tener distintas características según el periodo en que estemos. Por ejemplo, en la Alta Edad Media se desarrolla la épica, el género épico, con los cantares de gesta. En cambio, en la Baja Edad Media se desarrolla el cuento. También en el caso de la lírica, durante la época pues, de transición, durante el siglo XII, aparece la lírica provenzal en los trovadores. Y luego ya en la Baja Edad Media se consolida el dolce stil nuovo en Italia, donde destaca Francesco Petrarca. Entonces tenemos que la épica y la lírica aparecen como los dos géneros más importantes durante la Edad Media. Pero mientras en la Alta Edad Media, en la primera parte, se desarrolla sobre todo el cantar de gesta, que es de característica oral, anónima, y que normalmente recurre al elemento popular y desarrolla las lenguas que van a ser con el tiempo lenguas nacionales, como el alemán, el francés, el castellano, pero que en ese entonces son llamadas lenguas vulgares, en contraposición a la lengua latín, que es la lengua de prestigio del periodo de la época de Roma. Sigue en la Edad Media ese prestigio de Roma, así que las demás son lenguas vulgares, con el tiempo pues serán lenguas nacionales. En cambio, en la épica, en la Baja Edad Media, se le denomina pues, ya de otra manera la épica, se le denomina con la especie de cuento. El cuento es lo que va a desarrollarse en las zonas urbanas, sobre todo con Giovanni Boccaccio, también con el Conde Lucanor, que es una obra del infante Juan Manuel, y en Inglaterra con Geoffrey Chaucer, los cuentos de Canterbury. Recordemos que estos tres autores, Boccaccio, Chaucer y infante Juan Manuel, destaca sobre todo Boccaccio, con el libro más importante del cuento medieval, el Decamerón. Respecto a la lírica, hemos visto que reaparece la lírica amorosa en Provenza, en el sur de Francia, en el siglo XII, y esta lírica influye en Italia, en el norte de Italia, en la región toscana, donde aparece un movimiento, el dolce stil nuovo, en el siglo XIII, XIV, y ahí destaca Francesco Petrarca, el autor más importante de la poesía medieval. Sin embargo, el autor más importante de toda la literatura medieval no fue Petrarca. Petrarca en la lírica, sobre todo, en la lírica amorosa, pero en la lírica, en la poesía, en la literatura en general, destaca sobre todo Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, como veremos. Volviendo a nuestra pregunta, el cantar de gesta es la primera manifestación literaria escrita. Esto es incorrecto, ya que el cantar de gesta, como acabamos de ver, es de carácter oral. Así que es un error esta opción. La lírica de temática amorosa aparece con los juglares. Eso también es un error. No aparece en España, en la Edad Media, aparece en el sur de Francia, en Provenza, con los trovadores. El trovador es un poeta amoroso, cortesano, normalmente es un noble, y dedica su obra al género lírico. En cambio, el juglar es un poeta normalmente de origen muy humilde, que va por los caminos,
recitando hazañas con un instrumento musical. Cultiva el género épico ya que hace cantares de gesta, es distinto. Así que también aquí hay un error. El cuento popular surge con los trovadores del sur de Francia. Eso está mal, los trovadores del sur de Francia hacen resurgir la lírica amorosa. El cuento aparece en las zonas urbanas, con Boccaccio, el infante Juan Manuel y Chaucer, en Italia, España e Inglaterra respectivamente. En el género épico destaca el cantar de gesta poema de Mio Cid. Muy bien, esa es la opción. El Decamerón es una obra oral, cantada, nada, ¿no? El Decamerón es escrita, no fue cantada, fue leída. Ahora, algunos alumnos me dicen por qué se le llama poema a Mio Cid si es un cantar de gesta. También se le llama cantar de Mio Cid o también Mio Cid, nada más. Poema de Mio Cid es un nombre, pero no implica que sea de género lírico. La obra es épica, es un cantar de gesta. Los títulos no deberían ser determinantes para clasificar una obra en determinado género. Eso es algo relativo. Marcamos entonces la 1D. Vamos ahora a revisar la pregunta número 2 y vamos a irnos de rondón hacia la obra principal de la Edad Media, la famosa Divina Comedia de Dante Alighieri. Tenemos aquí 4 tercetos que componen esta obra inmortal. Recordemos que un terceto es una estrofa que compone 3 versos. Ponemos primer terceto, segundo, tercero y cuarto terceto. El terceto se caracteriza por la rima encadenada. Tenemos erta, erta, ino, 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 ia, 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 ento, ia, ia, ura. ¿Se dan cuenta? Hay un encadenamiento de la rima. A esto le llaman los italianos la terza rima, porque es una rima suave, delicada y de tercetos. Encontramos también que cada verso mide 11 sílabas métricas. Entonces cada verso es un endecasílabo. Claro, también tenemos que saber un poco sobre la sílaba métrica. La sílaba ortográfica que tú aprendes en el curso del lenguaje tiene unas reglas de división. La sílaba métrica que se usa en la poesía tiene reglas un poquito distintas, un tanto distintas a la sílaba ortográfica. En algunos casos un verso tiene igual número de sílabas ortográficas que métricas, pero en otros casos varía según ciertas reglas. ¿Está bien? Que esas reglas son las reglas de la métrica. Yo los invito a investigar un poco sobre el tema, hay manuales muy buenos en internet, no es tan complicado, ¿está bien? Pero te adelanto que la sílaba métrica se guía más por el sonido, por la continuación de sonidos, por la unión de sonidos, que por reglas que las dividan. O sea, lo más común es encontrar, si termina una palabra en una vocal abierta A y la siguiente empieza también en A y no es tónica, podrían juntarse, unirse a pesar que están en diferentes palabras. Eso se llama sinalefa y ser una sola sílaba métrica. Entonces yo te invito a investigar un poco y averiguar, no es tan complicado, ¿está bien? Tenemos entonces aquí tercetos endecasílabos, esas son las estrofas que encontramos aquí, son tercetos porque tienen 3 versos, endecasílabos porque tienen 11 sílabas métricas cada uno de los versos. Bien, ¿qué nos preguntan? Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre este fragmento de la Divina Comedia de Dante Alighieri, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Encontramos entonces, los hechos referidos ocurren en la selva oscura. Bien, lo que encontramos aquí es preguntas sobre el contenido del fragmento. Vamos a revisar el fragmento, vamos a leerlo y a partir de ahí entenderlo. Recordemos que la Divina Comedia es una obra que se compone de 3 partes, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Cada una se subdivide a un nivel estructural, cada una consta de 33 cantos. Bueno, y la primera parte es un canto introductorio, en total 100 cantos, en total toda la Divina Comedia. Pero a un nivel temático también tiene otra subdivisión. El infierno consta de 9 círculos,
el purgatorio de 7 cornisas y 2 antepurgatorios, también da el múltiplo de 3 que es 9, 9 en total, 7 y más 2 es 9, y el paraíso consta de 9 cielos. Entonces algunos alumnos se confunden y me dicen, profesor, es el infierno, el purgatorio y el cielo. Y la pregunta es, bueno, el cielo, pero ¿cuántos cielos? ¿No? Porque son 9 cielos, más el empíreo, que es la parte central donde está Dios. Encontramos entonces una estructura muy basada en el número 3, 3 partes, tercetos, si son 11 sílabas métricas por verso, 3 versos, 33 sílabas métricas, el número 3 es primordial porque alude a la Divina Trinidad. Hay una connotación religiosa importante en la Divina Comedia, ya que es una obra que sintetiza la filosofía, la escolástica medieval. Entonces, vamos a revisar el fragmento. Y aquí, al comienzo de su vida incierta, una móvil pantera hacia mí vino, que de piel maculosa era cubierta. Como no se apartase del camino y continuar la marcha me impedía, a veces hube de tornar sin tino. La hora y dulce estación con su caricia, cuando un león me apareció violento, trocó en pavor esta infeliz primicia. Y una loba asomó, que se diría, de apetitos repleta en su flacura, que hace a muchos vivir en agonía. Esta es la escena inicial en el canto primero, donde Dante Alighieri inicia su viaje por una selva oscura. Él quiere salvarse y va hacia una luz muy fuerte sobre una montaña empinada. Pero en el camino hacia la salvación, que eso alegoriza esta montaña y la luz, se encuentra con 3 fieras que le cierran el paso. Estas fieras son muy famosas. Tenemos el león, la loba y también una pantera, un tipo de felino. Estrictamente es una onza. La onza es un tipo de leopardo de los bosques europeos. En aquel entonces existía, hoy en día está extinto este animal, y pues un animal con las manchas, ¿no es cierto?, parecía un leopardo, y estas 3 representan cada una, alegorizan a un pecado. El pecado, pues el león es la soberbia, la loba es la avaricia, y la pantera, el leopardo, la onza, la lujuria, ¿no es cierto?, que es otro de los pecados que Dante aparentemente incurrió en vida. Vamos a revisar ahora lo que nos dicen las oraciones para ver verificar si están correspondientes a este fragmento. Los hechos referidos ocurren en la selva oscura, eso es verdad, es el inicio, cuando recién Dante empieza el viaje y lo va a salvar Virgilio y ser su guía después. La estrofa empleada se conoce como cuarteto, hemos visto que eso es falso. Es el terceto. Las fieras evidencian el carácter alegórico de la obra. En este caso, las fieras sí están evidenciando, como hemos visto, la alegoría, que es simbolizar algo abstracto mediante un elemento concreto que haga que entendamos mejor el mensaje. En el purgatorio, las bestias salen al encuentro de Dante. No, esta es la entrada al infierno. Todavía no entra Dante, el infierno está por entrar. Eso ocurre antes, la clave es la E. Bien, vamos ahora con la pregunta número 3. Vamos a profundizar un poco más en el conocimiento de Divina Comedia, de Dante Alighieri. Divina Comedia de Dante Alighieri es considerada una obra alegórica, ¿por qué? Y la palabra alegoría ya la estábamos mencionando antes. Alegoría implica el símbolo. Entonces, un símbolo, una alegoría, es en este caso un elemento abstracto, la paz, por ejemplo, y el símbolo va a ser algo concreto, un elemento concreto. Decía la paz, ¿cuál es el símbolo de la paz? La paloma blanca. Por ejemplo, ¿no? Pero si hablamos de la justicia, normalmente es una mujer con los ojos vendados, una balanza en la mano y una espada en la otra para la pena capital. Es una alegoría de la justicia que es algo abstracto que no podemos tocar ni ver. Entonces es una obra alegórica la Divina Comedia porque utiliza mucho el lenguaje connotativo, el lenguaje figurado. Desde el número 3 que tanto aparece, como mencioné, la connotación religiosa. Y utiliza infinidad de alegorías para transmitir el mensaje. Vamos ahora a revisar algunas de las alegorías más importantes que aparecen en la Divina Comedia. Por ejemplo, la selva oscura alegoriza el mundo pecaminoso en el que Dante vive.
Recuerden que Dante vive a fines del siglo XIII, a inicios del siglo XIV, una época llena de corrupción en su ciudad natal, que es Florencia, y toda Italia, que era un avispero lleno de maldad, de odio y pecado. Él trata de llamar la atención de sus contemporáneos para que vean que por sus malos actos van a ir al infierno, ¿no? Es un llamado a atención, y usar la alegoría es mucho más didáctico que usar un tratado abstracto, filosófico, que la gente podrá leer pero no va a apreciar o hacer tan universal como se hizo la Divina Comedia. Dante mismo alegoriza, que aparece en su obra, el hombre pecador extraviado en este mundo pecaminoso, pero que va a llegar a salvarse, que llega a la salvación, pero tiene que recorrer un largo y difícil camino. Las fieras, como hemos visto, son los pecados, algunos pecados que Dante incurrió. Hemos visto que la loba es la avaricia, una loba flaca que no se sacía nunca. La pantera, la onza, es la lujuria. Y el león era la soberbia. Virgilio, que aparece y lo salva, representa dos cosas. Por un lado, la sabiduría de los clásicos, la sabiduría y también el mundo clásico. Él es un gran autor romano, uno de los más eximios cultores del latín. El latín es la lengua de la cultura, el prestigio de este periodo de apogeo que fue Roma. Dante es un gran cultor del latín y asume a Virgilio como su maestro. Por eso lo pone como guía en la Divina Comedia, la sabiduría, el conocimiento, la cultura clásica que están renaciendo. Recuerda que Dante, aparte de Dante también Boccaccio y también Petrarca, son los primeros humanistas, que son los precursores de lo que será luego el Renacimiento. Beatriz, por su lado, representa dos cosas. La fe, que te salva, la fe salvadora, porque ella recibe a Dante en la entrada al paraíso. No puede de Virgilio porque él no está bautizado y él representa la sabiduría. Y no te salva la sabiduría, te salva la fe, según Santo Tomás de Aquino. En la época, pues, el tomismo era lo último de la filosofía de la escolástica de la iglesia. Entonces, Santo Tomás había dicho, si tú tienes fe, te salvas. Si tienes conocimiento, sabiduría, te puedes llegar a liberar del pecado, pero no entras a salvarte porque falta el elemento clave que es la fe. Por eso Virgilio guía a Dante por el infierno y purgatorio, pero no puede entrar al paraíso. Y ahí lo recibe Beatriz como guía. Ella es la Donna Angelicata, la mujer angelical idealizada por Dante. Recuerda que en el Dolce Stil Nuovo, en este movimiento poético que aparece en el norte de Italia, el amor es el sentimiento más hermoso y la mujer amada, la mujer perfecta e idealizada, es el ser más perfecto, ya que su belleza y dones espirituales reflejan la perfección de Dios en el mundo. Sé que el poeta le dedica toda su vida y su poesía y de esa manera se acerca a Dios. Es una visión, pues, que mezcla el amor, es un elemento renacentista que está apareciendo, con el teocentrismo medieval. Es un periodo de transición en Italia, pre-renacimiento en el siglo XIV justamente. Entonces tenemos la fe salvadora y también Beatriz representa el amor, pues, el amor de Dios, el amor como un sentimiento puro. No pensemos solamente en el amor de pareja, el amor es mucho más amplio y acá Dante lo manifiesta así. Bien, revisemos entonces la posible clave en la pregunta 3. Es considerada una obra alegórica porque plantea la supremacía absoluta de la Iglesia Católica y el sistema feudal. Eso no se ve directamente en la obra y menos es por lo que lo consideraríamos alegórica, así que no es la clave. Mediante símbolos, esto lo estamos viendo, es muy importante el uso de símbolos, buscan la reflexión, la toma de conciencia del lector. Esta sería la clave. Veamos, ¿es una novela? No, hemos visto, es una novela, la Divina Comedia es un poema épico, alegórico, religioso, ¿está bien? Así que no es tampoco. Describe un mundo terreno como un espacio de continuo sufrimiento. No, el mundo terreno no, utiliza la noción de los mundos de ultratumba, ¿está bien? Los mundos ultraterrenales. Critica el pensamiento laico y clásico de la Florencia renacentista. No se critica eso, se critica el pecado de la época. ¿Está bien? Así que la clave es la B en la 3. Bien, encontramos otro fragmento de Divina Comedia. En la pregunta 4. Y he aquí que viene un bote hacia nosotros, un viejo cano de cabello antiguo, gritando, ¡ay de vosotras, almas perversas! No esperéis nunca contemplar el cielo. Vengo a llevaros hasta la otra orilla, a la eterna tiniebla, al hielo, al fuego.
Luego se recogieron todas juntas, llorando fuerte en la orilla malvada, que aguarda a todos los que a Dios no temen. Del fragmento citado del tercer canto de Divina Comedia, se puede sostener que su autor, Dante Alighieri, busca, para lo cual muestra. Bien, recordemos que son 33 cantos en el infierno, y hemos dicho que empieza en el canto 2, porque hay un canto introductorio, ¿no es cierto? Entonces, el tercer canto de la Divina Comedia está al inicio del infierno. Este personaje que aparece llevando una barca es Caronte, el famoso personaje de la mitología griega. Dante utiliza muchos mitos, muchos personajes de la mitología, sobre todo en el infierno, para poder explicar la estructura, las funciones de los personajes. Dante obviamente está haciendo reaparecer la mitología grecolatina y es un elemento, un síntoma del pronto advenimiento del Renacimiento, que justamente hace renacer los ideales, la cultura griega, grecolatina. Entonces, Caronte está buscando a las almas, se refiere a ellas como aguarda a todos los que a Dios no temen, es decir, los pecadores, y las está amenazando con llevarlos al infierno y que sufran eternamente. Obviamente las almas no tienen otra salida que ir a la barca y entrar, y por eso es que van a sufrir muchísimo. Ahí, a partir de esa noción, podemos completar lo que nos están pidiendo los dos elementos que están vacíos. Del fragmento citado del canto de Divina Comedia se puede sostener que su autor, Dante Alighieri, busca mostrar la fortuna del hombre, no escribir un tratado moral medieval. Bueno, eso sí puede ser, está bien. Reformar la sociedad anárquica que vivió, sí, porque la anarquía generaba corrupción. Impactar en el ánimo de los lectores, también es fuerte lo que acabamos de leer. Impresionar a los hombres, también. Veamos la otra parte, para lo cual muestra el castigo de quienes están en el purgatorio, no están en el infierno, hemos visto. Los vicios y virtudes de los hombres, bueno, virtudes en este fragmento no encontramos, eso lo encontramos ya en el paraíso. El premio que reciben los justos, este no es premio. Impactar en el ánimo, las consecuencias del pecado, esa sería la clave. A ver, la esperanza de quienes alcanzarán el perdón, no en el purgatorio, esa esperanza en el infierno no. La clave es de, entonces. Entonces ahora comenzamos con la parte correspondiente al Renacimiento, al Barroco, que son los movimientos artísticos literarios, bueno, el Renacimiento sobre todo cultural, muy amplio, que dan pie a la Edad Moderna, la que continúa la Edad Media. Recuerda que la Edad Moderna a nivel Europa empieza con la toma de Constantinopla y a nivel España con el arribo de Colón a América, con el inicio de la invasión a América. Esas son las fechas, en 1453, 1492 en España, y a partir de ahí ya en el siglo XVI tenemos pues un renacimiento ya en toda Europa, América también, en México, en Perú, llegan los españoles, traen esa corriente cultural aquí y se desarrolla pues en las cortes de los virreyes, por ejemplo. Vamos a revisar qué pasaba en Europa en ese tiempo. Uno de los grandes autores de aquel periodo es, sin lugar a dudas, William Shakespeare, de Inglaterra. Él es un autor que en su juventud cultiva el Renacimiento, es decir, busca la armonía, el equilibrio, el amor es un tema, la naturaleza también es muy importante, pero en su madurez es un autor que llega a entrar en el ámbito barroco del siglo XVII, y el barroco es contrario al Renacimiento en muchos aspectos, porque el barroco busca el desorden, la desigualdad, la exageración, hay una duda, una angustia, una incertidumbre, es un periodo de crisis del siglo XVII. Y Shakespeare muestra también esto en su etapa de madurez. Recuerda que Shakespeare muere hacia 1616 y ha entrado el siglo XVII. Sus obras maestras como Macbeth, Hamlet, Otelo, el Rey Lear tienen un hálito ya barroco en los personajes y el lenguaje que se utiliza. Revisemos un poco sobre el Renacimiento en esta pregunta. Nos piden marcar verdadero o falso sobre el Renacimiento. Tenemos entonces en la primera, la Iglesia pierde preponderancia y se produce el antropocentrismo. Esto es muy importante. El hombre como centro, ya no Dios. Recordemos que en el Renacimiento no es que los seres humanos nos volvamos ateos. Toda Europa todavía era católica, pero hay un cambio de la idea de que Dios decide todo y que tu vida gira alrededor de Dios, a una idea de cultivar al ser humano, el intelecto, preocuparte por la condición del ser humano y que Dios está ahí presente, pero que el ser humano también es importante.
Este antropocentrismo es un cambio radical que permite desarrollar las artes y las ciencias. Así que sí es correspondiente al Renacimiento. Se renueva el interés por la cultura de la antigüedad clásica. Tenemos entonces un renacer. ¿Qué cosa? ¿De dónde? ¿De qué? Un renacer de la cultura greco-latina. Eso es verdad. Una obra representativa es el Decamerón de Boccaccio. Decamerón podría ser una obra representativa, pero no lo es. Fue publicada en el siglo XIV. El siglo XIV, veamos, siglo XIV es el siglo del pre-renacimiento italiano. En Italia. Ya el siglo XV, ya tenemos el Renacimiento en Italia. No sería, no corresponde todavía. Tiene todas las características, bueno, muchas de las características para ser una obra renacentista, un poco adelantada a su tiempo, pero como no entra en el periodo del siglo XV aún, no se considera una obra renacentista todavía al Decamerón de Boccaccio. Les completo el cuadro entonces, y en el siglo XV, en cambio, se da el prerrenacimiento en el resto de Europa. O sea, hay un prerrenacimiento, por ejemplo, en España y en Europa total. Y ya en el siglo XVI hay un renacimiento, vamos a poner renacimiento italiano aquí. Ya en el siglo XVI hay un renacimiento europeo, que llega inclusive a América, a Perú, a México. Bueno, en ese tiempo México es Nueva España, ¿no es cierto? Bien, seguimos. Se produce el descubrimiento de América y la revolución industrial. El descubrimiento de América es el inicio del Renacimiento en España, pero la revolución industrial es todavía del siglo XVIII, siglo XIX, así que no va. La clave entonces en la pregunta 5 sería A. Bien, nos piden ahora completar un breve enunciado con palabras, justamente lo que hemos explicado sobre el Renacimiento. Vamos a revisarlo. Durante el siglo XVII, es importante recordar los siglos, se desarrolló el arte caracterizado por su, recordemos que el Renacimiento es del siglo XV en Italia, XVI en Europa, y en el XVII ya no está el Renacimiento como preponderante. Medieval acaba en el siglo XV, así que no. El barroco corresponde al siglo XVII, el neoclásico aparece en el XVII, pero se expande en Francia, pero se expande a Europa durante el XVIII. Vamos a ponerle también por si acaso el check. Y el clásico, el periodo clásico, el arte clásico se desarrolla con los greco-latinos, no va. Bien, acá antropocentrismo renacentista sí podría ser, pero lamentablemente no es del siglo XVII, ¿no? Esto es determinante. Tampoco teocentrismo, bueno, sí corresponde a medieval, pero no al siglo XVII. Complejidad formal sí es característica. Didactismo también. El clásico y esteticismo, no necesariamente aquí. Y bueno, y se genera una aparente doble clave. Aparente, porque el barroco, por su complejidad formal, y el neoclásico, por su didactismo, ambas son correctas y ambas corresponden al siglo XVII. El detalle está en que el barroco se desarrolla en toda Europa durante el siglo XVII. En cambio, el neoclásico es su inicio en Francia y ya se expande a toda Europa en el XVIII. Aparte que durante su primera etapa, el neoclasicismo le da más importancia a la imitación a los clásicos y la noción de didactismo es posterior. La noción de didactismo corresponde ya al siglo XVIII, cuando se desarrolla inclusive la ilustración. Así que la clave es B, con B de beso. Vamos con la pregunta 7, entramos ahora a la segunda obra del prospecto de esta semana, que es Romeo y Julieta. Recordemos algunas características de esta obra. Romeo y Julieta es una obra de género dramático, la especie es tragedia. Se divide en 5 actos. El original, en inglés, está en una parte en prosa, otras partes en verso. Y se basa en un famoso cuento italiano, Matteo Bandello, a partir de una historia folclórica de Italia, escribe Capuletos y Montescos. Y aparentemente Shakespeare conoce esta historia, este cuento, y a partir de ahí escribe esta genial pieza dramática con un final pues
una historia de todos los tiempos. Shakespeare se caracteriza mucho por crear personajes tipo, arquetipos humanos. Esta creación hace que sea uno de los, junto con otras características del teatro de Shakespeare, hace que Shakespeare sea uno de los autores más importantes del género dramático de todos los tiempos. Revisemos un poco sobre Romeo y Julieta. Tenemos aquí a Tebaldo y a Romeo. Recordemos que Tebaldo es el primo de Julieta y Romeo es el esposo de Julieta. Bueno, primero se conocen y se casan casi, bueno, al día siguiente se casan en secreto. El padre Fray Lorenzo acepta casarlos con tal de que las familias se reconcilien. Claro, en secreto los casa con la esperanza de que algún día haya una reconciliación. Tebaldo odia a Romeo por dos motivos. Uno, porque es un montesco y él odia a los montescos, sus rivales. Y dos, porque lo reconoció cuando el día anterior bailaba con su prima Julieta en su sala, en la casa Capuleto, y eso hace que lo odie más por haberse atrevido a entrar. Así que revisemos el diálogo. Romeo, el odio que te profeso no me permite otro mejor cumplido que el presente. Eres un infame. Romeo, las razones que tengo para amarte disculpan en alto grado el furor que despide semejante saludo. No hay ningún infame. Con Dios, pues, veo que no me conoces. Bueno, en esta situación, Romeo está siendo retado a duelo por Tebaldo y él se rehúsa. Le está diciendo, tú no sabes por qué, pero yo te quiero mucho. Y Tebaldo no entiende la actitud de Romeo a rehusarse un duelo, ya que el honor de Romeo está en juego. Romeo lo hace porque ahora es primo de Tebaldo, es decir, está casado con la prima, aunque no lo sepa Tebaldo, es su familia política, y rehúsa el duelo. Ahí es cuando Mercutio, de acuerdo a la traducción que encontremos, la versión de la obra, el amigo de Romeo se enfrenta a Tebaldo para defender el honor de Romeo y ahí es fatalmente herido, muere, y luego Romeo, para vengar a su amigo, mata a su vez en duelo a Tebaldo, iniciando la desgracia en esa tragedia. Del siguiente fragmento de la obra Romeo y Julieta se deduce que Romeo se rehúsa a pelear con Tebaldo porque no puede causar más reyertas en la ciudad. Bueno, no las inicia Romeo, las está iniciando Tebaldo, así que no vale. Se casó en secreto con Julieta, se lo prometió a Julieta, no la ha prometido, pero es tácito, igual, no hubo promesa expresa. Teme ocasionar su muerte, es tácito también, no lo dice, pero se entiende también que le preocupa eso. Sabe que Tebaldo es peligroso. Bueno, eso no le importa mucho tampoco a Romeo porque es el amante atrevido, él siempre pelea. Decidirse de Verona, no, eso Mercucio tomará su lugar, como hemos visto, esta es la clave. Ordena al buen París pelear en su lugar, París no está presente en esa situación, voluntariamente partidario al destierro, no, lo obliga el hecho de que mató a Tebaldo en duelo, y bueno, después lo destierra el príncipe Escalus. Por eso se refugia en Mantua, después de ser desterrado se refugia, no porque Tebaldo es peligroso. La clave es la B. La clave es evidente en el argumento, ¿no es cierto?, de la obra. Las otras son suposiciones, pero la B sí entra en el argumento expreso que tenemos de esta obra. Bien, vamos a revisar la última pregunta. Es una pregunta sobre los motivos del matrimonio de Romeo y Julieta. Los Tebaldo y los Capuletos son familias enemigas en la famosa ciudad de Verona, y entre ellas ha habido muchas vendetas, es decir, crímenes de sangre, de venganza entre ellas. Por lo tanto, un matrimonio entre integrantes de esas familias es algo imposible por la barrera social que significa esta disputa. Pero los chicos se casan en secreto y bueno, luego pasa una desgracia a partir del infortunio y las familias finalmente, al final de todo, se reconcilian conmovidas por la historia de los chicos. Vamos a ver esta pregunta con ese contexto. En la tragedia de Romeo y Julieta, de William Shakespeare, los jóvenes de familias enemigas contraen matrimonio porque su amor es mucho más fuerte que todos los obstáculos sociales. Podría ser. Son conscientes que al unirse cesarán las trifulcas en Mantua. Todo muy bien, pero no es Mantua, recuerda que es Verona. Así Fray Lorenzo evita el enlace entre Julieta y el conde París. No era por ese motivo expreso. El conde París es un pretendiente de Julieta que en ese entonces ya pretendía a Julieta, pero todavía no le habían dicho a Julieta que sus padres que querían que se case con él. Se lo dicen después de que está casada con Romeo. Es la solución para que desaparezcan los enconos familiares. Fray Lorenzo lo piensa cuando le piden a él que se casen los chicos.
no es una intención de ellos, la intención es de cumplir su amor. Capuleto concertó en enlace secreto con el padre Romeo, eso es imposible porque son enemigos a muerte. La clave es la A. Muy bien, alumnos, esto ha sido todo por esta sesión. Espero sus comentarios, sus dudas en el canal de Face que estamos haciendo, que estamos revisando continuamente. Hasta la próxima oportunidad.